Hubo, que sepamos, un masón infiltrado que intentó llegar a lo más alto de la Iglesia Católica, intentó ser papa y creyó estar a punto de conseguirlo. Quiso ser el sucesor de Pablo VI en 1978. Por supuesto, no lo consiguió. Vamos a repasar quién fue este masón, qué importante cargo ocupó en el Vaticano y cómo fueron los hechos. La Iglesia Católica no ha dejado de reiterar que masonería e Iglesia Católica son incompatibles, y el Vaticano ha luchado contra las infiltraciones masónicas en Roma. Pero ¿alguien puede asegurar que no siga habiendo masones, y quizá más que nunca, que estén tratando de destruir o de manipular a la Iglesia desde dentro? El significado de descubrir es lo contrario a encubrir, que está encubierto en nosotros mismos y en el mundo que nos cuentan, el miedo en todas sus formas y cómo afecta a nuestra manera de tomar decisiones, que se distorsiona y encubre en el camino a descubrir y descubrirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hace unas horas ha sido anunciada la muerte del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Que descanse en paz. Estoy grabando esto efectivamente el lunes 21 de abril y me pilla esta noticia en unos días en que estoy investigando la masonería y en concreto el daño que ha intentado hacer y que ha hecho a España y a la Iglesia Católica. Para la masonería en general, la Iglesia es su gran enemigo, porque es donde más les cuesta entrar y manipular, aunque ahora, como vamos a ver, los propios masones en España, los que reconocen serlo, los que están en lo alto, los que se llaman grandes maestres, lo niegan y dicen que no tienen nada contra la Iglesia, sino que es al revés, que es la Iglesia contra ellos. Ese discurso que repiten y repiten en los medios que los entrevistan. Bien, vamos a ver por qué hay motivos para creer, los hechos históricos muestran que sí, la Iglesia es un gran enemigo para la masonería, y es precisamente por esto, porque no pueden acabar tan fácilmente con la fe, no pueden manipular tan fácilmente a los católicos y entrar en el Vaticano, en la Iglesia Católica, como sí penetran muy fácil en órganos políticos. Y en concreto, la masonería en España es aliada de quienes a lo largo de la historia se encargaron de debilitar el imperio español, dividir a España y a los españoles, reducir el poder territorial y económico de España en favor de otros estados que están por encima dentro de la organización secreta que es la masonería. La masonería en España se ocupa de que esa cultura, que era una cultura católica, cada vez lo sea menos. Los nombres de miembros masones que se conocen son los de los grados más altos, como decía, y en España coinciden con políticos del PSOE. Pero ellos, los que sí dicen públicamente pertenecer a la masonería, ¿qué dicen? Dicen que en sus reuniones no se habla de política, que no tienen poder político los masones y que si coinciden con cargos políticos es eso, pura coincidencia, dicen. Como afirma el gran maestre de la Gran Logia de España, Chema Oleaga, que es senador del Partido Socialista, el PSOE. Él dice que igual que puede haber médicos, profesores o empresarios que son masones, también hay políticos. Si veis las entrevistas que dan a los medios, los líderes masones, ellos presumen de ser inclusivos, presumen de ser portadores de libertad a los individuos y siempre dan el mismo discurso, que es además evasivo. No responden a nada de lo que se les pregunta sobre las actividades de la masonería, sobre qué se habla en las reuniones de las logias. Lo que hacen es evadir, hablando siempre de lo mismo. Ahora voy a repasar qué dicen en sus discursos. Y lo que hacen es tratar de blanquear las funciones de la masonería en España. Por ejemplo, la gran maestra de la logia femenina en España, Mar Sánchez, ha dado varias entrevistas. Las podéis leer y escuchar, y aquí en pantalla pongo algunas, y en todas da el mismo discurso, en el que no dice nada sobre lo que se habla en las reuniones de las logias. Dice que todo lo que se dice sobre los rituales es mentira, que todo son invenciones, que son falsas, pero no responde con datos ni explicando cómo es nada dentro de una logia. Desacredita
todo lo que se le pregunta sobre esto o otros datos que se han dado, pero no dice cómo es realmente. Algo con lo que los masones en España tratan de victimizarse es diciendo que se les ataca injustamente sin que tengan que ver nada con la política, que son personas normales sin ninguna influencia ni poder, y dicen que después de la guerra civil, por la ley que declaraba delito pertenecer a la masonería, se mató a masones. Y eso no es cierto. No se ejecutó con pena de muerte a nadie por ser masón, según esta ley, que para los masones decía que había cárcel, pero no se les ejecutaba por ser masones. Y ellos insisten en repetir eso, en victimizarse con eso, en decir que es que en España desde el franquismo se les ha atacado y se les sigue atacando. Bien, lo que hizo la masonería en España fue, por ejemplo, estar detrás de la quema de iglesias y conventos en mayo de 1931. También estuvo detrás la masonería de la expulsión de los jesuitas y antes de órdenes religiosas y de asesinatos que repasaré en próximos vídeos sobre secretos que se han ocultado y se siguen ocultando de la masonería. Antes de entrar a detallar infiltraciones más o menos recientes de masones en el Vaticano y de contar esa historia de quién estuvo o creyó estar a punto de convertirse en papa, quiero repasar algunas cosas más de lo que hacen público los líderes masones en España. La líder de la logia femenina, Mar Sánchez, presumía en una entrevista de que en Estados Unidos, y entre comillas, hasta se pone en el currículum que eres masón como motivo de orgullo, decía ella. Y lo decía para insinuar que en España lo que pasa es que somos ignorantes los que no aplaudimos la masonería, cuando lo cierto es que, según han contado por experiencia propia personas que han vivido en Estados Unidos, y esto al menos uno de los casos lo podéis buscar porque es público, lo cuenta el profesor Alberto Bárcena, un gran investigador sobre la masonería en España, lo que sucede en Estados Unidos es que en algunos sectores, para acceder a un puesto de trabajo, te obligan a inscribirte en una logia. Así de fuerte es el poder y la presión de la masonería, como para que nos digan que debemos desear que se extienda en nuestro país, en España. Bien, pues Mar Sánchez presume en las entrevistas que da de los valores de inclusión y de lecciones de humanidad que, según ella, puede dar la masonería. Por ejemplo, suele decir que la masonería empezó a iniciar a los negros en Estados Unidos cuando eran excluidos de otros círculos sociales y de la misma forma fue inclusiva con las mujeres en España. Ella presume de valores, de mejoramiento del ser humano y de que son solo unas 300 mujeres en España, pero muchas más en el resto de Europa. Y en todas sus declaraciones, Mar Sánchez, en entrevistas en los medios, da el mismo discurso, que qué sin sentido es, según ella, y fruto de la leyenda negra, entre comillas, son palabras suyas, que arrastra la masonería en España, que en nuestro país sea algo tan minoritario, mientras que en Portugal no se demoniza igual y menos en el resto de Europa y en América. Si veis o escucháis alguna de sus entrevistas, comparto algunas en pantalla, veréis que siempre insiste en lo mismo, que lo que se hace dentro de la masonería es, y vuelvo a abrir comillas, trabajarte a ti mismo, sacar lo mejor de ti, mejorar como persona, hacer verdaderos ciudadanos y ciudadanas. E insiste en algo, que entrar en la masonería tiene la condición de decidir por ti mismo y además reforzar la libertad de decisión propia, pero añade, y a mí me llaman la atención estos matices, no para quedártelo para ti mismo, sino para revertirlo en la sociedad. Y sigo citando a Mar Sánchez. Se trata no solo de que la piedra que es uno mismo esté pulida, sino que además tiene que encajar con las otras. Trabajarte a ti mismo, pero tienes que encajar. Si alguien cree que eso es defender la libertad individual, no seré yo quien le discuta lo contrario. Esta mujer, que es la gran maestra de la logia femenina en España, decía en esta entrevista en la que la escuché, y vuelvo a abrir comillas, lógicamente somos demócratas porque somos librepensadoras. Bueno, aparte de que la democracia como valor es otra de las cosas con las que se autoasocian los masones, hablando de la democracia como libertad de decisión,
Mar Sánchez usaba todo el tiempo en sus respuestas el lógicamente o sencillamente para responder a periodistas. Es muy respetuosa, a pesar de llenarse la boca hablando de cómo, según ella, la masonería le ha enseñado a practicar la escucha activa, a mejorarse como persona, a ser una mejor ciudadana. Varias veces desacredita al periodista en esta entrevista que comparto, diciendo que lo que pregunta no tiene sentido. Y así se sale varias veces por la tangente y dirige todo el tiempo la entrevista a lo mismo. Yo no sé si los medios que la entrevistan al seguirle el juego de hablar de mitos sobre la masonería, sin pedirle que dé ningún dato para probarlo, pecan de inocencia o quizá de convencimiento ideológico. Algunos sé que simplemente le hacen publicidad a la masonería y les hacen el favor de entrevistar a estos líderes masones porque están ligados al mismo partido político en España. Bien, entremos más de lleno en la Iglesia Católica y su relación con la masonería. El Papa Francisco reafirmó la prohibición de que los católicos pudieran unirse a la masonería, confirmando la posición tradicional de la Iglesia Católica. La masonería es incompatible con la fe cristiana, y entre comillas. Esto dijo literalmente en el documento oficial al respecto más reciente, que es de noviembre de 2023. Ahí lo estoy mostrando en pantalla. Y ya antes de esto, en 2017, el Papa Francisco rechazó la designación de un diplomático libanés, que era Johnny Ibrahim, como embajador en el Vaticano porque era masón. Desde que existe la masonería, desde el Papa Clemente XII en 1730, todos sus sucesores en el Vaticano expresaron públicamente que la masonería conspiraba contra la Iglesia, aunque ellos insistan en decir lo contrario, aunque ellos digan que la masonería admite todo tipo de dogmas religiosos, es mentira, están enfrentados. ¿Y cuál es la historia de ese masón que quiso ser papa? Para contar esta historia me baso en dos libros del sacerdote Charles Moore, un sacerdote que nació en Estados Unidos, y estos dos en concreto son La Madrina y El asesinato en el grado 33. El padre Moore estuvo en Roma 10 años y lo que cuenta en sus libros es que en 1973 el Papa Pablo VI dijo: el humo de Satanás ha entrado por alguna fisura en el santuario del Señor. Este papa ya se había dado cuenta de infiltrados, traidores que intentaban perjudicar a la Iglesia y a la fe católica desde dentro, y esa declaración la hizo Pablo VI antes de que se encontraran unos documentos sobre Aníbal Bugnini, un obispo masón cuyo descubrimiento como tal dio lugar a una investigación más amplia, que duró años, sobre figuras clave en el Vaticano que resultaron ser infiltrados de la masonería. Aníbal Bugnini fue un obispo involucrado de forma clave en la reforma de la liturgia, es decir, de los actos y ceremonias católicos después del Concilio Vaticano II. Si te está sirviendo este contenido, este es el momento de suscribirte al canal y de dejar tu me gusta para que llegue a muchas más personas. Gracias. Bugnini era el secretario encargado de esos cambios en la Eucaristía y en el resto de sacramentos. Fue haciendo cambios que, según Moore, consistían en ir acabando con lo sagrado, y quería Bugnini que tanto judíos como protestantes estuvieran cómodos con la celebración de la Eucaristía, y para eso fue eliminando la importancia de Jesús y todo lo que en torno a él se consideraban cánones sagrados. Según cuenta el padre Moore, el Papa Pío XII preparó el Concilio II para que se llevara a cabo después de su muerte, pero advirtió que los obispos que había no estaban preparados para hacerlo. Cuando se encontraron esos documentos que señalaban al obispo Bugnini, recuerdo el encargado de los cambios en los sacramentos, como miembro de la masonería, la Iglesia había reiterado que quien fuera sacerdote y fuera descubierto como masón sería excomulgado. Pero Bugnini además era obispo, así que al ser descubierto como masón en 1974, avisaron al Papa Pablo VI y este lo sacó del Vaticano, pero lo envió a una parroquia a Irán. No lo podía excomulgar por ser obispo, que significa
ser sucesor de apóstol y por eso no se le puede expulsar completamente, no se le puede excomulgar. Así que solo lo apartaron del Vaticano. Pero el Papa Pablo VI llamó entonces a su subsecretario de Estado, que era Giovanni Benelli, para pedirle consejo sobre qué hacer ante esa infiltración y concluyeron que no se trataba solo de Bugnini, sino que en la curia romana había más masones promoviendo cambios en la Iglesia. Y se inició una investigación para averiguar qué estaba sucediendo en toda la curia romana, que es, digamos, todo el gobierno de la Iglesia Católica, donde hay más de 800 hombres y que incluye también el Banco del Vaticano. Pusieron al cargo de la investigación al cardenal Edward Gagnon, y esta es una figura clave de la historia. Cuando Gagnon, entonces arzobispo, todavía no había sido nombrado cardenal, llevaba más de un año investigando, empezó a recibir amenazas y le entraron a robar para hacer desaparecer los documentos de su investigación varias veces. Así que, para su seguridad, se mudó a la misma casa que el padre Moore y otros dos sacerdotes. El padre Charles Moore convivió con Gagnon y le ayudó en su investigación. Recuerdo para que nadie se pierda que el padre Moore es el autor de estos libros, Asesinato en el grado 33 y La Madrina, en donde cuenta toda esta historia. Bien, pues Moore convivió con Gagnon y le ayudó en su investigación y cuenta que durante 3 años en los que Gagnon estuvo investigando, sufrió mucho por lo que estaba descubriendo, porque encontró mucha traición dentro de la iglesia y traición que era por masones infiltrados. Gagnon encontró que el encargado de la congregación de obispos, que es la institución del Vaticano donde salen los futuros obispos, también era masón y se trataba del cardenal Sebastiano Baggio. Con esto comprobado, Gagnon dijo al Papa que tenía que quitarlo de ese puesto. Le advirtió que estaba formando a obispos masones. Y también descubrió que en el Banco del Vaticano el encargado también era masón y que la masonería estaba infiltrada en toda la economía del Vaticano. Advirtió que el Banco del Vaticano estaba en grave peligro. ¿Qué hizo entonces el Papa Pablo VI? Para ese momento estaba próxima a su muerte y cuando Gagnon le llevó toda su investigación documentada después de 3 años, le contestó que él no podía hacer todos los cambios que se le sugerían para proteger a la Iglesia, que debía dejarlos a su sucesor, al siguiente papa. Gagnon recibió de vuelta todos los documentos de su investigación y salió de esa reunión con el Papa Pablo VI sin comprender, decepcionado de cómo era posible que después de sus 3 años de comprobaciones no fuese a cambiar nada. Pero a los 2 meses de esa reunión, el Papa Pablo VI murió. Efectivamente, a él no le habría dado tiempo a hacer todos esos cambios. Y ahora se encontraban con que gran parte de los posibles sucesores del Papa habían sido nombrados ¿por quién? Por el masón Sebastiano Baccio. Recuerdo el cardenal encargado de la congregación de obispos. De ese cónclave, donde Baggio intentó ser elegido papa finalmente para su disgusto, salió elegido Albino Luciani, el papa Juan Pablo I, que murió a los 33 días con un diagnóstico de infarto. Y sobre su muerte se ha especulado mucho. A este papa le habían sido encargados los cambios, la limpieza en el Vaticano, que había recomendado Gagnon al papa anterior. Sobre Juan Pablo I recayó toda la responsabilidad. Gagnon le entregó la documentación que Pablo VI le había devuelto y le dijo que lo primero que debía hacerse era sacar de la congregación de obispos al masón Sebastiano Baccio. Juan Pablo I, efectivamente, sí tomó la iniciativa desde el primer momento de llevar a cabo esos cambios y pidió a Baccio que se reuniera con él. Y este trató de evadirlo, le decía que estaba muy ocupado, pero Juan Pablo I insistió y finalmente se celebró una reunión por insistencia del Papa a última hora del día, donde el Papa le dijo que lo nombraría arzobispo de Venecia, claro, para sacarlo de la congregación de obispos. No podía expulsarlo, así que tenía que reubicarlo. En el arzobispado de Venecia era
donde este Papa, Juan Pablo I, tenía conocidos que podrían mantener a raya a Baggio, mantenerlo vigilado. Y Baggio se negó, le dijo que no, no obedeció al Papa y le dijo que nadie, y ni siquiera él, le podían forzar a cambiar su puesto en el Vaticano. Le gritó, según cuenta Moore, se oían desde fuera de la reunión que duró unos 45 minutos los gritos de Baggio, cómo fue irrespetuoso con Juan Pablo I y no solo eso, sino que también lo insultó. Después de eso, Baggio salió de la oficina del Papa dando portazos y enfurecido, y en menos de 3 horas al Papa le dio un infarto mortal. En el Vaticano, pocos creyeron que eso fuera una muerte natural. Pero Gañón, preguntado si él, que había llevado a cabo toda la investigación sobre las infiltraciones de la masonería en la iglesia, la investigación sobre la propia persona de Baggio, ¿qué creía él? Él dijo, se le preguntó si creía que había sido envenenado, si se le había provocado el infarto de una manera directa. Él dijo que no, que hay muchas formas de matar a un hombre, literalmente, según cuenta el padre Moore. Así que dijo que que sí, le pudieron haber causado el infarto, pero no asesinado directamente. Hay quienes sostienen todavía que no creen esa versión y creen que hubo un asesinato directo, pero el padre Moore, que fue de los más cercanos a los que más podían también desconfiar de Baggio, asegura que la forma de matarlo fue esa, por la presión y el disgusto, pero no por envenenamiento como otros sugieren. Con el nuevo Papa, Juan Pablo II, se volvió a llamar a Gañón, que por tercera vez advirtió al Papa a los cambios que la Iglesia necesitaba para frenar la mano de la masonería. Pero Juan Pablo II no quiso empezar a hacer cambios de inmediato, sino que para él lo más importante era predicar en todo el mundo. Se reconoce a Juan Pablo II por eso, ¿no? Sus viajes en concreto. Se centró en preparar los 104 viajes que realizó, para los cuales Juan Pablo II aprendía el idioma de cada país que iba a visitar y centrado en eso y en predicar, no hizo los cambios que pedía la investigación de Gañón. Gañón volvió a quedar frustrado, aunque Juan Pablo II no le dijo que no a esos cambios, sino que le dijo que los debían hacer con tiempo y le dio prioridad a su prédica por todo el mundo. A pesar de todo lo que se sabía, no podía hacer más para que quitaran a los masones. Gañón no podía hacer más contra el daño que estaban haciendo, especialmente en el Banco del Vaticano y en la Congregación de Obispos. Así que tiró la toalla, después de mucho intentarlo, entendió que no podía hacer nada más y que siguiera insistiendo en Roma no iba a servir. Así que Gañón dejó Roma y volvió a Colombia, que es donde estaba antes de ser mandado, antes de ser mandado a investigar. El 13 de mayo de 1981, algunos puede que recordéis esta fecha porque fue cuando intentaron asesinar a Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Los disparos no lo mataron, pero una vez en el hospital le pusieron sangre contaminada y casi muere de hepatitis. Juan Pablo II estuvo varios días en coma y cuando salió de ese coma desde el hospital, lo primero que hizo fue pedir que buscaran a Gañón. Lo mandó llamar de regreso a Roma y lo nombró cardenal. Y para entonces el Banco del Vaticano ya estaba en problemas de quiebra. Juan Pablo II se dio cuenta de cuánta razón tenía Gañón y sus investigaciones y de la urgencia que era sacar a Sebastiano Baggio de la Congregación de Obispos y tomar medidas en el Banco del Vaticano. No sin su resistencia, Juan Pablo II sí lo sacó a Baggio, pero ¿bastó eso para eliminar la influencia y pretensiones de la masonería dentro de la Iglesia? Según el padre Moore, lo que quiere la masonería no es destruir a la Iglesia, sino utilizarla para ganar poder, influencia en la opinión y en la política en todo el mundo. Para terminar este primer vídeo sobre la masonería, voy a leer un trocito corto de un artículo que fue publicado por Francisco Franco bajo seudónimo
en 1949, es decir, 32 años antes de esa fecha, 1981, en que por fin Juan Pablo II sacó al masón Baggio del Vaticano. Publicado en febrero de 1949, dice: los tiempos son difíciles y no tenemos enfrente a un enemigo noble, sino malicioso, hipócrita y solapado, que explota la disidencia y el disgusto donde quiera que lo encuentre, sembrando su cizaña. Se estaba refiriendo a la masonería, por si queda alguna duda. Y dice, una cosa es la caridad cristiana con los que erraron y otra que se les permita trepar de nuevo hasta los puestos clave. Los hechos confirman lo que los propios masones niegan y tachan de mitos y de ignorancia. Más datos históricos sobre la masonería los voy a dar en próximos vídeos. Espero que si te has quedado hasta el final le des me gusta, lo compartas, me comentes tus impresiones, si quieres dar algún dato, dejarlo en comentarios y si este tema te interesa, te suscribas al canal. Hasta pronto.